Buenas tardes a todos, boa tarde. Bienvenidos a este encuentro online en un día importante para la provincia de Compostela. Avanzamos en uno de nuestros objetivos estratégicos, despertar la conciencia Eco2 social, y lo hacemos siguiendo las llamadas del último capítulo general del Instituto Marista y la estela del Papa Francisco y su Laudato Si. Por eso hemos querido pedirle hoy al hermano Ernesto Sánchez, superior general del Instituto Marista, que apadrine esta presentación, en la que nos acompañará también Leonardo Boff, teólogo, filósofo y experto en ecología, autor, entre otros muchos libros, de Una ecología integral. Y es que eso es lo que hay detrás, en el fondo, de nuestro Eco2 social. Y queremos llevar esta teoría a la práctica, y le hemos pedido a José Izaguirre, experto en estilos de vida alternativos y fundador de Biotropía, que nos hable de la necesaria conversión ecológica personal para poder llegar desde las personas a la institución, a través del marco Eco2 social de la provincia de Compostela, que hoy presentará el hermano Román Álvarez, coordinador del equipo de servicios institucionales de la provincia. Agradeceros a todos, en nombre de la provincia de Compostela, vuestra asistencia y recordaros que podéis formular las preguntas que consideréis oportunas a través del chat. Y al final, si el tiempo nos cuadra y nos deja, intentaremos trasladárselas todas las que sean posibles a nuestros invitados. Sin más, le cedo la palabra al hermano Ernesto Sánchez, superior general del Instituto Marista. Ernesto, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, boa tarde, Portugal, a todos los maristas de Champañá, de la provincia Compostela y de otras partes del instituto. Muchas gracias al hermano provincial Tomás por la invitación para realizar esta presentación. Gracias también al equipo, Román, Mar, Alfredo, Rui, por la organización y la preparación. Es un gusto para mí participar en este webinar con Leonardo Boff y José Izaguirre. Felicidades por la iniciativa de presentar de esta manera el marco de conciencia Eco2 social de la provincia. Espero que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias, sus comunidades, en este tiempo no fácil que vivimos como mundo debido a la pandemia. Oramos en comunión con los mayores y enfermos de nuestras comunidades, de nuestras familias, con nuestro hermano Fabio en Portugal. Que podamos cada vez sentirnos más haciendo juntos el camino, como familia global, siguiendo la invitación del capítulo general. Y creo que en esta ocasión estos medios nos permiten el poder sentirnos cercanos en este caminar. Me ayudaré con algunas diapositivas para presentar algunas ideas del capítulo general que trataré en este momento de proyectar y así será más fácil compartir las ideas. Como saben, el capítulo general es una reunión que se lleva a cabo cada 8 años en el Instituto Marista. En el 2017, justo año del bicentenario, se llevó a cabo en Colombia. Ahí tuve, el regalo, el privilegio de recibir el llamado a este servicio que ya voy por ahí en mi 4º año, ofreciéndolo con mucho gusto. Y ¿qué les puedo decir de este capítulo? Creo que fue un capítulo profético. Si recuerdan, nos regaló imágenes muy claras, muy simbólicas. Por ejemplo, nos habló de ser faros de esperanza, ser faro de esperanza en este mundo turbulento. ¿Quién iba a pensar de esta turbulencia que iba a venir 3 años después del capítulo y en la que estamos ahora? Invitados a ser faro como familia global, como grupo, no como faros individuales. Ser rostro y manos de la misericordia de Dios. Ser constructores de puentes. Caminar con los niños y jóvenes marginados. Y responder audazmente a las necesidades emergentes. Esto fue como algo novedoso, digo yo. Recuerdo que al principio hicimos todo un ejercicio en el capítulo general, imaginando cómo iría el mundo 10 años después y en diferentes áreas.
Y fue un ejercicio muy interesante durante la primera semana. Y poco a poco fue viniendo esta llamada, la de las necesidades emergentes. Y estamos invitados, los maristas de Champañá, a responder audazmente a estas necesidades emergentes. Yo me pregunto si en este momento, por ejemplo, estamos respondiendo audazmente a toda esta necesidad emergente que ha brotado desde hace un año, con todo el tema de la pandemia y todo lo que va alrededor de ella. Y justamente uno de los temas que surgió en esta llamada fue el tema de la ecología integral. Una de las ideas que ahí se expresaron en el capítulo es que como maristas de Champañá, creemos en la urgencia de cambiar el modo en que vivimos, basados en una ecología integral. Ecología integral y global que aúna el cuidado del entorno y el desarrollo humano como inseparables, en línea como el Papa Francisco nos lo presenta y nos lo explica en la encíclica Laudato Si. Una de las sugerencias que hace el capítulo, aquí la voy a poner en esta bella imagen del río Gier, que es el río que va de La Valá, pasa por el Hermitage, y nos sugiere y dice, crear una conciencia ecológica integral en todas nuestras comunidades y en las diferentes áreas de misión, escuelas, centros sociales, universidades, etc. Y desarrollar políticas en todos los niveles del instituto que fortalezcan nuestro compromiso con el cuidado de nuestra casa común. Saben que en el mismo capítulo también se aprobó un documento muy importante para el instituto, que es la regla de vida de los hermanos maristas, donde tú vayas. Y ahí les cito dos pequeñas ideas que vienen. Una dice, tu vocación más honda es ser uno contigo mismo, con los demás, con la creación y con Dios. Hablando de lo integral. Y otra de las invitaciones en el mismo documento, que también salió del capítulo, dice, comprométete en la acción solidaria de transformación social y ecológica e invita a otros a sumar su esfuerzo. Un poco lo que estamos haciendo esta tarde todos juntos en esta provincia. Hace unos meses envié por ahí la circular, mi primera circular, Hogares de Luz, y en ella he dedicado un pequeño apartado al cuidado de nuestro hogar común. Ese cuidado del que tanto y también ha escrito Leonardo Boff, a quien a continuación escucharemos. Y en mi circular he invitado para que cada una de nuestras comunidades y familias, como hogares de luz que deseamos formar, pueda ser un laboratorio activo del cuidado de nuestro gran hogar común. No es solo nuestra casa común, es nuestro gran hogar común. En la misma circular hago alguna cita del Papa Francisco, sobre todo de la encíclica Laudato Si, y voy a subrayar esta del número 219. El Papa dice, no basta que cada uno sea mejor para resolver una situación tan compleja como la que afronta el mundo actual. A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Yo decía en la misma circular, en este apartado, y que hace referencia a aquellas palabras que dije en el capítulo general, en la conclusión, en las primeras palabras, un poco que expresé como superior general, y decía yo, ¿qué consecuencias positivas se lograrían si como maristas de Champañá nos tomáramos en serio una acción conjunta, aportando nuestro grano de arena en los 80 países donde estamos presentes? ¿Lo han pensado? Más de 600 colegios, cerca de 600,000 alumnos en el mundo. El tiempo que tenemos y la acción alrededor de nuestros colegios. Si todo esto lo pudiéramos poner
como una fuerza unida a otras iniciativas más de otras congregaciones de la iglesia y de otras organizaciones, yo creo que algo se movería. Y ahí yo decía, podríamos comenzar nosotros con una acción personal que incida progresivamente, yo diría, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en nuestras provincias, en nuestros distritos, en la administración general. Y para que veamos cómo todo esto está en línea con algo que el mismo Papa y el Vaticano está lanzando, les comparto una idea que hace poco escuchamos también en una conferencia de parte del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Nos está animando a vivir un proyecto en los próximos 7 años y se va a lanzar ahora, en el mes de mayo, la iniciativa. Esta imagen me impactó mucho, nos la presentó quien nos hacía esta webinar hace poco, y es una bella imagen que dice: Francisco, ve y repara nuestra casa, haciendo un poco referencia a la historia, ¿no? De aquel momento en el que San Francisco, delante del Cristo de San Damián, escuchaba: ve y repara mi iglesia, ¿no? Y bueno, pues hoy a lo mejor esa casa de la que nos referimos y el Papa Francisco está siendo llamado a movernos es nuestro hogar común. Y esta invitación quiere llegar a los colegios, quiere generar una red en la que se sumen más y más y más los colegios, católicos o no, todos los que gusten. Y por ejemplo dice, ¿cómo hacer para repensar y diseñar los currículos educativos y la reforma de las instituciones educativas en el espíritu de la ecología integral, para crear conciencia y acción ecológica, promoviendo la vocación ecológica de los jóvenes, profesores y líderes de la educación? Se invita también a las comunidades, se invita también a la acción personal. Y bueno, voy a terminar de compartir y así la última parte la hacemos en directo. Bueno, pues quiero decirles también que desde Roma hemos iniciado desde hace un año el Secretariado de Solidaridad, que incluye esta pieza de la ecología y poco a poco se ha ido desarrollando. Pronto nos llegará la invitación para que nos sumemos también a las iniciativas. Yo creo que el marco de conciencia eco-social de esta provincia, con todo su proyecto, ya está siendo parte de este movimiento que se quiere lanzar en el mundo desde la iglesia también. Pues aprovecho para agradecer a todos ustedes, educadores, educadoras, hermanos, todos maristas de Champañá, alumnos, jóvenes, monitores, todos los que están siguiendo esta conferencia. Agradecer por el esfuerzo en sumarse a esta iniciativa. Y vale la pena hacerlo desde pequeñas cosas. Usted imagine que una pequeña acción que parece que es nada, si esa se sumara en miles y millones, lo que podría transformar. Pero mientras no lo sintamos como algo integral a nosotros, como parte de nosotros mismos, será difícil que podamos convencernos o generar en nosotros esa conversión. Aprovecho también para agradecer a todos ustedes por su entrega y su compromiso en la vida y misión maristas. Y bueno, pues ponemos en manos de María, de la Buena Madre, esta conferencia y todo este trabajo de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. ¿Qué eco han tenido después aquel responder audazmente a las necesidades emergentes, la de veces que lo habremos pensado en el último año? Nosotros desde Compostela ponemos nuestro granito de arena al que hacías referencia con este marco eco-social que hoy presentamos y hablamos, como decías, de esa ecología integral de la que tanto sabe Leonardo Boff, que va a ser nuestro siguiente invitado. Es difícil presentarle muy brevemente qué es mi intención. Es teólogo, filósofo, experto en ecología, participó en la constitución de la Carta de la Tierra y es autor, entre otros, de Una ecología integral, recientemente publicado por la editorial CAF. En este libro aboga por una ecoeducación sostenible y defiende que la sostenibilidad no ocurre de forma mecánica, sino que es el fruto de un proceso educativo en el que la ecología ambiental, política, social, mental e integral
es un hilo conductor que atraviesa todas las materias. De ese hilo conductor, de esa ecología integral, tenemos la suerte de que hoy nos pueda hablar Leonardo Boff. Muy buenas tardes, Leonardo, desde Brasil. Buenas tardes, boa tarde. Vamos a intentar que funcionen todas las conexiones necesarias para contar con nosotros con Leonardo Boff. Leonardo, buenas tardes. Boa tarde. Nos falla el sonido en este momento. Vamos a intentar que cuadre toda la tecnología a nuestro alcance y volvemos a intentarlo. Vamos a intentar de nuevo conectar con Leonardo Boff. Buenas tardes. Ya, empezamos entonces. Buenas tardes a todos, especialmente a los queridos hermanos maristas, y en especial el hermano Ernesto Sánchez, el provincial, Ramón y otros, y aquellos que nos acompañan. Como todos ustedes son educadores, yo pensé que a la luz de la Laudato Si y de la actual situación del mundo, es importante plantear la cuestión de la educación a la luz de los 5 sentidos más amplios de la ecología que el Papa Francisco en la Laudato Si sobre el cuidado de la casa común ha tan bien desarrollado. Yo creo que la intrusión del coronavirus afectando por la primera vez todo el planeta y cada una de las personas, no los nuestros animales domésticos como los perros, los gatos, tiene un significado que importa descifrar. Nada en la naturaleza, en la madre tierra, es sin propósito. La lección que debemos sacar de esa pandemia tiene que influenciar nuestros procesos educativos. Sino que debemos preguntarnos, en primer lugar, ¿cuál es el contexto del virus? Y no puede ser considerado aisladamente, sin su relación con una realidad más grande. Hay que buscar las condiciones que permitieron su irrupción y su devastación de la especie humana. El contexto es del antropoceno y del necroceno. Es decir, la razón de la intrusión del virus se debe a la sistemática agresión que el ser humano hace a la naturaleza, a la madre tierra. Como muchos científicos dicen, hemos inaugurado una nueva era geológica, el antropoceno, es decir, la gran amenaza a la vida no viene de un meteoro rasante, sino que es el propio ser humano que se ha hecho el Satán de la tierra y no el ángel bueno. En las varias etapas de la evolución del ser humano hubo distintas formas de relación con la naturaleza. La primera fue una interacción respetando los ritmos naturales. Después, a partir del Neolítico, la intervención con el manejo de las aguas, la irrigación, el cultivo de agrícola y de animales. En la era moderna pasamos la agresión de la naturaleza, explotando lo más posible sus bienes y servicios. Y lo explotamos tanto que llegamos al punto de que es la fase actual, la fase de la destrucción de la biodiversidad y amenaza de la biosfera que sustenta la vida. Es no solamente el antropoceno, es el necroceno.
es decir, la masiva destrucción de formas de vida. Los datos que el más grande biólogo vivo, Edward Wilson, el que creó la palabra biodiversidad, dice que cada año desaparecen 100.000 especies de seres vivos, después de millones de años de su existencia en la Tierra. Y 1 millón de especies están bajo riesgo de desaparecer. Aquí está la causa de la intrusión del coronavirus, la relación dañina del ser humano con el entorno vital, destruyendo las bases físico-químicas y ecológicas que sustentan nuestra vida. Por eso entendemos la constatación de Laudato Si. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos siglos. Y continúa el Papa. Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. Hemos superado las posibilidades del planeta de tal manera que el estilo de vida actual, insostenible, solo puede terminar en catástrofe. En la Fratelli Tutti, que es la profundización de Laudato Si, el Papa va mucho más lejos y él dice, estamos todos en el mismo barco, o nos salvamos todos o nadie se salva. Por eso cobra una radical conversión ecológica, en el amplio sentido de la ecología ambiental, de la ecología social y política, de la ecología cultural, de la ecología de lo cotidiano, de la ecología integral y espiritual. Es decir, no solamente una ecología verde, una encíclica verde, sino que el abanico de la ecología que recubre toda la realidad y las formas como los seres humanos se relacionan con esa realidad. Entonces, en la Carta de la Tierra, se terminó de escribir en 2003, que era uno de los documentos más importantes que resultó desde abajo con una consulta en toda la humanidad durante casi 10 años. Ahí se dice como la primera frase, el párrafo de la carta, que es muy fuerte y es propuesta por la UNESCO como una orientación para la educación en el siglo XXI. Dice la carta en su primer párrafo, estamos delante de un momento crítico de la historia de la Tierra, en una época en que la humanidad debe elegir su futuro. La elección nuestra es, o formamos una alianza global para cuidar la Tierra de unos y otros, o entonces arriesgar nuestra destrucción y la destrucción de la diversidad de la vida. Mira qué frase dramática. Para terminar ese escenario de horrores, conviene citar la última frase de uno de los más grandes historiadores del siglo XX, el inglés Eric Hobsbawm, en su conocido libro Síntesis, la era de los extremos. Ahí dice él, el futuro no puede ser la continuación del pasado. Nuestro mundo corre el peligro de explosión y de implosión. No sabemos hacia dónde vamos. Sin embargo, una cosa es clara. Si la humanidad quiere tener un futuro que valga la pena, no puede ser a base de prolongar el pasado o el presente. Si tratamos de construir el tercer milenio sobre esta base, vamos a fracasar. Y el precio del fracaso, o sea, de la alternativa a un cambio de la sociedad, es la oscuridad. En otro lugar del libro dice, es nuestra autodestrucción. ¿Qué nos quiere decir la intrusión del coronavirus? La Tierra nos ha dado una señal clara. No podemos continuar con nuestra agresión y ánimo de destrucción. El virus es un contraataque de la Tierra viva contra el tipo de civilización humana que hemos creado, que implica una devastación del sistema vida y del sistema Tierra. A no cambiar, podemos ir al encuentro de lo peor o un camino sin vuelta. Por otra parte, se quedó claro
que lo que nos está salvando no son los dogmas del sistema imperante, que son la ganancia ilimitada, la competencia, el individualismo, la explotación feroz de los bienes y servicios de la naturaleza, el estado mínimo, el mercado por encima de la sociedad. Lo que nos está salvando son los valores ausentes o vividos solo privadamente en la cultura del capital, que son la centralidad de la vida, la solidaridad, la interdependencia de todos con todos, el cuidado de unos y otros, de la naturaleza, un estado suficientemente apetrechado para atender las demandas humanas y una sociedad de humanos y no de mercancías. Todos esos valores son los que nos hacen humanos en cuanto humanos. Desde ese cuadro dramático dibujado a poco, hay que plantear la cuestión: ¿cómo debe ser nuestra educación de cara a esos desafíos radicalizados por la presencia letal del coronavirus? Y eso lo digo para ustedes, los hermanos maristas, porque tienen millares de estudiantes, centenares de colegios. Entonces tienen una especial responsabilidad para formar personas que tienen una visión de ecología integral que pueda ayudarnos a salir de esa crisis y salvar la vida y la vitalidad de la tierra. No podemos continuar como antes. Si es verdad que no podemos volver a la situación de antes, porque ella implica una terrible y doble injusticia, una ecológica, destruyendo los ecosistemas, y otra injusticia social, en la cual un pequeño grupo de personas controlan la riqueza de la humanidad y los flujos financieros a costa de millones de pobres y miserables que mueren antes del tiempo, de hambre o de sed. Tenemos que cambiar si queremos sobrevivir. O entonces, como nos advirtió poco antes de morir Zygmunt Bauman, ese grande observador de las tendencias de la cultura mundial, o nos damos las manos y todos colaboramos, o entonces vamos a incrementar el cortejo de aquellos que caminan en dirección de su propia sepultura. Eso no queremos de manera ninguna. Si esto es verdad, significa que también nuestra educación debe asumir cambios y nuevas pautas y principios y valores para estar a la altura de los desafíos del momento presente. Lo dice bien la Carta de la Tierra. Como nunca antes en la historia, el destino común nos conclama a buscar un nuevo comienzo. No se dice a mejorar, sino un nuevo comienzo. Y continúa diciendo, en la línea de la Laudato Si, de la Fratelli Tutti, todo eso requiere cambios en la mente y en el corazón. Requiere un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad universal. Solamente así llegaremos a un modo sostenible de vida. No se dice un desarrollo sostenible, sino un modo sostenible de vida, como siempre recalca, lo subraya la Laudato Si y Fratelli Tutti. ¿Qué significa cambiar la mente? Es ver la tierra no como un baúl de recursos a nuestro uso y disfrute, sino como un superorganismo vivo que sistémicamente organiza todos los factores para mantenerse viva y producir permanente vida a toda la comunidad de vida, a todos los demás seres vivos. Es la tierra madre, como la definió la ONU el día 22 de abril de 2009, yo estaba ahí, que el día 22 no es más el día de la tierra, sino el día de la madre tierra. A una madre debemos tratar con amor, con cariño y con cuidado. Y hubo la votación unánime, 192 votos representando las naciones para decir
A partir de ahora hay que decir, no el Día de la Tierra, el día 22 de abril, sino el Día de la Madre Tierra. ¿Qué significa, entonces, cambiar la mente, entender la Tierra como algo vivo y el ser humano como la porción de la Tierra, que en un momento de su complejidad empezó a sentir, a pensar, a amar, a cuidar, ahí rompió el ser humano como hombre y mujer. Somos tierra, por eso homo, hombre, ser humano en latín, viene de humus, tierra fecunda, tierra buena. ¿Qué significa cambiar el corazón? Significa, como lo dice la Laudato Si, escuchar simultáneamente el grito de la tierra y el grito de los pobres. No es suficiente la razón instrumental analítica, pero hay que tener, dice el Papa, tener en el corazón ternura, compasión, preocupación por todos los seres, especialmente los seres humanos. Con el sol, con la luna, con el cedro, con las florecillas, con el agua, con el gorrión y otros seres. Mira de forma poética cómo el Papa habla de ese cambiar el corazón y sentir la realidad. ¿Qué significa tener un nuevo sentido de interdependencia global? Lo aclara bellamente la Laudato Si. Todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos, como hermanos y hermanas, en una maravillosa peregrinación que nos une también con tierno cariño, el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Río, a la Madre Tierra. La afirmación básica de la física cuántica sabemos que es afirmar que todo es relación. Nada existe fuera de la relación, porque todos están interligados y relacionados en todos los momentos, en todas las circunstancias. Y dicen más los modernos cosmólogos, que el universo no es el conjunto de los seres celestes, de las estrellas, de las galaxias, sino que es el conjunto del tejido de relaciones que todos entretienen entre sí. Entonces, la interdependencia es global y nosotros estamos involucrados en eso. ¿Qué significa alimentar la responsabilidad universal? La Laudato Si no lo explica, que es la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Dice más la encíclica, es sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo en el cual vivimos. Tierra y humanidad tienen un mismo destino común, que puede ser bienaventurado o puede ser trágico, a depender de las prácticas de los seres humanos. Todo eso tiene que ver con el tipo de educación que hay que desarrollar, enriquecer, reinventar, para ayudar a gestar un mundo necesario, no solamente posible, necesario, dentro del cual quepan los muchos mundos culturales, con sus valores, tradiciones y caminos espirituales, en la misma y única casa común, la naturaleza incluida. Jacques Delors, que era el secretario general de la UNESCO hace años, planteó unos marcos para la educación del siglo XXI. Él decía que hay que aprender a conocer, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a convivir. Todo eso es irrenunciable, pero tenemos que ir más allá, de cara a los retos que nos son presentados por la realidad profundamente cambiada. Como decía la filósofa Hannah Arendt, podemos informarnos durante toda la vida, sin nunca educarnos. Podemos informarnos durante toda la vida sin educarnos. Es decir, no basta acumular informaciones. Prácticamente todo está en el Google. Pero con esas informaciones tenemos que educarnos a ser más humanos,
más sensibles, más fraternos, más cuidadosos de todas las cosas y garantizar un futuro bueno para nosotros, para nuestra civilización, para la vida y por ende para toda la madre tierra. Yo quiero poner unos marcos al final de mi intervención de una educación para nuestros días. ¿Qué puntos veo importantes y decisivos para una educación adecuada a la situación de la humanidad ahora en ese momento que está unificada por una amenaza letal del coronavirus? No es aquí el lugar de profundizar todo esto, pero plantearlo como un reto a la reflexión. Lo primero es el rescate de la razón cordial y sensible. Somos seres fundamentalmente de sensibilidad, más que de racionalidad. Por eso hay que desarrollar, como dice la Laudato Si, una pasión por el cuidado del mundo, una mística que nos anime, que nos da aliento y sentido a la acción personal y comunitaria. Aquí las reflexiones hechas por Adela Cortina, una gran filósofa y ética de España, que es profesora en Valencia, escribió un bellísimo libro con la ética de la razón cordial. Puede servirnos como fuente de inspiración. Segundo lugar, sentirse parte viva y consciente de la naturaleza, creando lazos de amor, de afectividad, de comunión y de cuidado con cada ser de la naturaleza. María Novo, profesora de la Universidad de la UNESCO ahí en Madrid, desarrolló fuertemente esa dimensión. No quemar nada, no talar los bosques, no contaminar los aires y los suelos, permitir la regeneración de la naturaleza, dándole descanso y cuidado. La agresión a la naturaleza es una agresión a nosotros mismos. En tercer lugar, aprender a convivir con las diversidades. Con los medios de comunicación globales, entramos en contacto con tantas culturas diferentes, con valores humanos que van más allá de los valores de nuestra cultura occidental. No permitir que las diferencias se hagan desigualdades, sino comprender que podemos ser humanos de formas diferentes y acogerlas como válidas y no solamente tolerarlas. Solo así podemos construir una verdadera fraternidad sin frontera. Como decimos aquí entre nosotros, el alma no tiene frontera, ninguna vida es extranjera. Uno de los puntos fundamentales de la Escola da Ponte, mis hermanos de Portugal, Escola da Ponte, que tem uma influência universal e muito importante no Brasil, põe exatamente essa convivência nas diversidades como o centro da formação dos estudantes para o futuro e as novas sociedades que vêm. Quarto lugar, há que incorporar uma ética do cuidado necessário. E cuidado pertence à essência da vida, especialmente do ser humano. Sem cuidado não sobrevivimos. Todo lo que amamos também cuidamos, e todo lo que cuidamos também amamos. O cuidado deve ser incorporado não como um acto, sino como uma atitude fundamental em todos os âmbitos da vida. Cuidar de si mesmo, do outro, de nosso espírito, do tipo de sociedade que queremos, cuidar de los ecosistemas, cuidar de la madre tierra. Por fin, desarrollar una dimensión espiritual de la vida. La dimensión espiritual de la vida. Vivimos dentro de una cultura que cultiva valores materiales de uso y de consumo humano. Poco hemos desarrollado lo que es específicamente humano, nuestra dimensión espiritual, hecha de valores intangibles, pero que son la esencia humana, como el amor incondicional, la solidaridad, la compasión, la capacidad de perdón y de reconciliación, la apertura a lo sagrado de la naturaleza,
a Dios que continuamente está creando todo y sustentándolo. El ser humano puede abrirse a esta dimensión y conscientemente acoger el ser que hace ser todos los seres, que es el verdadero nombre de Dios. El resultado consiste en que nos hacemos más humanos, más sensibles, más solidarios, más comprometidos con la salvaguardia de la vida, especialmente de los más empobrecidos y hechos injustamente invisibles, sintiéndonos hijos y hijas de la Madre Tierra y hermanos y hermanas de todos los demás seres humanos y de todos los demás seres de la creación, como subraya tan fuertemente la Fratelli Tutti. Todo empieza con la educación. Su tarea esencial es construir la identidad del ser humano y hoy reinventarla para poder enfrentar los retos planteados por los cambios de la propia tierra, de la humanidad globalizada. Como decía nuestro gran educador Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Ese es el reto de ustedes todos, carísimos hermanos maristas, grandes educadores, que yo tanto los aprecio aquí en Brasil, en sus colegios, en las universidades católicas que ellos dirigen y animan. Son educar las personas para que ellas cambien el mundo. Ese es el reto de toda educación. Especialmente a ustedes que se dedican como carisma, siempre abiertos a nuevos horizontes para la educación, para que sea transformadora de personas, del mundo y del mundo a salvar. Para eso tenemos que cultivar la esperanza, que nos lleva más allá del sol, en el lenguaje del Papa, al final de su encíclica. Termino con las palabras finales del Papa Francisco en el Laudato Si. Hermanos y hermanas, caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quite la alegría de la esperanza. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, de verdad, Leonardo, por tus palabras y por ese reto lanzado hoy a través de este encuentro. De este encuentro con tantos educadores que cogen el guante y que trabajan cada día para cambiar a las personas, para educar a las personas que cambiarán el mundo con una ecología que, como decías al inicio de tu intervención, no es solo verde, y en eso estamos avanzando, en esa ecología integral. Y desde Brasil, pues nos vamos, gracias a la tecnología, hasta la España vaciada, como él mismo nos decía el primer día que conectamos, para poder hablar con José Izaguirre. Es experto en ecología, consumo y estilos de vida alternativos. Fundó Biotropía para acompañar procesos de transformación, para contribuir a otro mundo mejor y posible con nuestra manera de vivir. En esta ocasión le hemos pedido que hable desde la conversión ecológica personal para llegar al cambio de actitudes que lleven a acciones, y estas aterrizarlas en la realidad, en las obras educativas, los colegios, las obras sociales, los movimientos juveniles, que es donde nos movemos todos los que nos hemos juntado hoy en este encuentro online. José Izaguirre, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí que podemos escucharte ya y vamos a ver si conseguimos verte en condiciones desde ese lugar, como decíamos, España vaciada, pero conectada con el mundo a través de la tecnología. Muy bien. Gracias, Mar. ¿Me das la palabra? Toda tuya. Por esta ocasión que se me ha ofrecido de participar en la motivación de despertar y desarrollar la conciencia ecosocial, ecológica, económica y social, con el apuro que supone hablar después de Leonardo Boff, a quien admiro tanto. Como decías, se me ha pedido hablar, uno, desde la conversión ecológica personal
2, para llegar al cambio de actitudes. 3, que lleven a acciones. Y 4, cómo aterrizar esas acciones en una obra educativa. Y todo esto en 25 minutos. Vamos allá. 1, desde la conversión ecológica personal. En la expresión conversión ecológica, conversión es el sustantivo, ecológica es el adjetivo. Y ya sabemos lo que significa la palabra conversión. Conversión personal, un cambio del corazón, de la mente y del comportamiento. Leonardo nos hablaba de pasión y de mística. Estoy convencido de que esto es una cuestión espiritual. Se trata de enamorarse de la vida y del mundo. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona que no vemos sus defectos y solo vemos su lado bonito. Este enamoramiento del corazón supone experimentar conscientemente que vivimos en un mundo asombroso, en un planeta maravilloso y en un universo sorprendente. Un educador contaba una vez cómo él a sus alumnos intentaba enseñarles primero a ladrar antes que a hablar. ¡Guau! ¡Guau! Vivimos en medio de un milagro. Desde los primeros minutos de cada día podemos experimentar lo que supone estar vivos, abrir los ojos y ver, abrir el oído y oír, ensanchar los pulmones y respirar. Nos pasamos todo el día respirando y normalmente no somos conscientes. Os invito a hacerlo ahora mismo. Cerramos los ojos, respiramos con profundidad y sentimos cómo con cada bocanada de aire todo mi cuerpo se llena de vida. ¡Wow! La palabra respirar, inspirar, inspirar, tiene la misma raíz que espíritus. Respirar es un acto espiritual. Enamorarse de la vida y del mundo significa estar absolutamente maravillados de existir. Esto que decía antes el hermano Ernesto, tu vocación más honda es ser uno contigo mismo, con los demás, con las criaturas, con Dios. Esta manera de respirar, de meditar, de orar, nos ayuda a este contacto con uno mismo y también con los demás, con las demás criaturas. Todo empieza, nos lo decía Leonardo también, por este sentimiento de ser vida junto a otras vidas, en hermandad, de sentirse hermano, hermana de todo y de todos. Y pienso que esto es algo muy propio de los hermanos maristas. Por eso, si me siento hermano de todo ser humano, todo lo que le ocurra a ese ser humano me afectará, porque le está pasando a alguien de mi familia. Es alguien con quien tengo vínculos de sangre, de hermandad. Es así. Cuanto más consciente soy de que la vida es una maravilla, más sensible soy a las situaciones en que la vida no puede ser maravillosa por culpa de la injusticia, la maldad o la estupidez humana. Porque lo cierto es que aunque personalmente no la suframos tanto como otras personas, estamos metidos en una buena crisis social, económica y ambiental. Una crisis que, como siempre, sufren más los más débiles y vulnerables. En eso estamos, entre el sentimiento maravilloso de existir y el dolor, la rabia y la compasión ante tanto sufrimiento como existe en el mundo. 2. Para llegar al cambio de actitudes. Sentirse unido y por tanto responsable de mis hermanos y hermanas supone todo lo contrario de la cultura individualista en la que vivimos, que antepone el provecho propio a todo lo demás. Por eso la conversión ecológica es también una conversión mental, cultural.
Se trata de cambiar nuestra manera de pensar y, como dice Francisco en Laudato Si, alentar una cultura del cuidado, nos lo ha recordado también Leonardo, poner culturalmente en el centro lo que más cuide la vida. No creamos que la búsqueda del beneficio económico por encima de todo es algo de los políticos y de los empresarios. Nosotros, los ciudadanos consumidores, también participamos de la misma mentalidad. Cuando, por ejemplo, pudiendo comprar un producto fabricado con criterios de justicia social y respeto al medio ambiente, preferimos otro producto equivalente que no ha respetado nada de eso porque es más barato. No estamos expresando que lo que preferimos, lo que buscamos, a lo que damos importancia es a nuestro beneficio económico personal por encima de otras cosas. Cuando, pudiendo comprar de una manera más respetuosa con las personas y la naturaleza, compramos lo que nos resulta más cómodo, aunque sea menos respetuoso con las personas y con el medio ambiente, no estamos expresando que lo que nos importa, a lo que damos preferencia, es a nuestra propia comodidad antes que al cuidado de la vida. Es un cambio cultural. Se trata de dejar de pensar en lo que más me beneficia a mí para pensar antes en el bien común. Lo que más beneficie no a mí, a mi bolsillo, a mi comodidad, sino al bien común, sobre todo a los más necesitados. Es un cambio mental revolucionario. 3. Que lleven a acciones. Si partimos del sentirnos absolutamente maravillados de existir y de ese sentimiento de hermandad con todo y con todos, dice Francisco en la encíclica, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Esta mística lleva íntimamente asociada una práctica, porque es el momento de ser conscientes de que nuestra manera de vivir tiene consecuencias en la manera de malvivir, de sobrevivir de otra mucha gente, millones y millones de pobres. Que nuestro estilo de vida occidental desarrollado está causando mucho dolor y sufrimiento. Y que si de verdad nos dejamos afectar por ese dolor, entonces no podemos seguir viviendo como vivimos. No podemos seguir consumiendo, comprando productos y contratando servicios de la manera como lo hacemos. Algunos ejemplos. Cuando sé que detrás de tantos productos baratos hay explotación de personas y deterioro medioambiental, sencillamente no puedo comprarlos. El dolor que me producen, junto con la inteligencia creativa, me lleva a buscar otras opciones. Cuando sé que detrás de tantos alimentos hay explotación de animales y degradación de los suelos, sencillamente no puedo comerlos. Literalmente se me revuelven las tripas y busco otras maneras de alimentarme que no causen tanto sufrimiento. Cuando sé, como dice el Papa, que la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería y que los plásticos son uno de los principales responsables, intento evitarlos al máximo, comprando productos a granel, evitando comprar productos líquidos y rechazando todos los plásticos que me ofrecen cada día. Cuando sé que las emisiones de CO2 son la principal causa del cambio climático que está destrozando tantas vidas, cada vez que me muevo utilizando un medio de transporte motorizado, siento el dolor de la madre tierra y procuro moverme menos y en lo posible en transporte público. Y lo mismo para las calefacciones que funcionan con combustibles fósiles. Mi cuerpo estará calentito, pero mi corazón está sufriendo.
y procuro en lo posible prescindir de los combustibles fósiles. Cuando sé que las grandes compañías eléctricas producen electricidad de forma contaminante, sabiendo que hay otras opciones de suministro, enseguida cambio mi compañía eléctrica por otra más respetuosa con el medio ambiente. Cuando sé que los bancos financian a empresas que explotan a personas y degradan la tierra, y sabiendo que existe la llamada banca ética, entonces me digo, con mi dinero no. Mi dinero está en esos otros bancos que únicamente financian emprendimientos que repercuten en el bien común. Y así podríamos seguir. Y todo esto no como un imperativo moral, sino como una moción interior que brota de modo espontáneo. Como me afecta el dolor del mundo, no puedo comprar dolor, vestir dolor, comer dolor. Es que me duele. Por eso procuro en todo lo que puedo vivir de otra manera, de una manera que ponga en el centro la vida, el cuidado de la vida, sobre todo la vida de los pobres. Estos tiempos de pandemia y reducción de consumo y de movilidad que estamos viviendo pueden ser una oportunidad para replantearnos nuestro estilo de vida. Se nos está forzando a movernos menos y a consumir menos. El reto es ser capaces de movernos menos y consumir menos, no porque nos obligan, sino porque nos brota de dentro. Y 4, luego ya, ¿cómo aterrizar todo esto en una obra educativa? El hermano Ernesto ha recordado el capítulo general cuando hablaba de desarrollar políticas en todos los niveles del instituto. Todos los niveles son importantes y necesarios. Y también nos recordaba lo que dice Laudato Si, la conversión comunitaria. No basta que cada uno de nosotros seamos mejores personas, solos no vamos muy lejos. Necesitamos apoyarnos unos en otros. Y una obra educativa es un ámbito privilegiado para apoyarnos unos en otros. Todos los niveles son necesarios y algunas cuestiones corresponden al nivel más estructural y directivo. También el hermano Ernesto ha recordado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, que ha lanzado un plan plurianual de la puesta en marcha de Laudato Si, invitando a asumir el compromiso público de comenzar un camino de 7 años hacia una total sostenibilidad en el espíritu de Laudato Si. Tenemos 7 años. La comunidad científica no da mucho más tiempo. 7 años para hacer un plan de conversión ecológica integral de todas las obras educativas. No hay que hacerlo todo el primer año. Tenemos 7, pero ni uno más. ¿Cuántos colegios hay en la provincia de Compostela? 16, pues 2 y pico cada año. Y en 7 años los 16 colegios han hecho esa conversión ecológica integral. Esto evidentemente no lo vamos a hacer sin ayuda de gente experta. Hay que hacer auditorías ambientales en suministros, en consumos, en residuos, para llegar a ese objetivo de ser neutros en emisiones, neutros en residuos. Hay que hacer ese plan de conversión energética, revisar los contratos de suministros, ver con qué empresas contratamos, ver cómo gestionamos los residuos que se generan en el colegio. Hay que seguramente hacer una reconversión de los comedores escolares en comedores ecológicos. Tenemos 7 años para hacerlo. En el nivel educativo también hay mucho que hacer, pero por favor, huid de las recetas. No se trata de poner en práctica recetas, actividades, dinámicas que nos hemos descargado de internet y que a toda prisa, pues ponemos en práctica en nuestras aulas y ya para salir del paso. Lo mejor es empezar por cultivar la propia sensibilidad y practicar lo que salga del corazón, sabiendo que la mejor manera de educar es con el propio ejemplo. Por eso he empezado hablando de la conversión ecológica personal, del cambio de actitudes que llevan acciones.
Porque si no empezamos por ese cambio personal, por esa pasión, por esa mística, por ese dolor, todo lo que hagamos pues será de menor calado. Y hay tantas cosas que hacer. Yo voy a dar ahora una lista así rápida de sugerencias. Lo primero es el contacto con la naturaleza. Todo lo que podamos hacer por salir al campo y salir a la naturaleza y educar en la naturaleza, hagámoslo. Y a la vez traer la naturaleza al colegio, a la obra educativa, con plantas, con árboles, todos con su nombrecito, con rituales donde los saludamos y los cuidamos. Todas las mañanas saludamos a la planta que tenemos en el aula y la cuidamos y la regamos y estudiamos sobre ella. Por supuesto, si todavía no existen huertos escolares, lugares donde los alumnos aprenden a cultivar semillas, a cuidarlas, a verlas crecer y luego, si surge, a comer de los frutos. Los huertos escolares son un excelente recurso educativo. Las compostadoras escolares, no solamente para compostar los residuos orgánicos que se generan en el colegio, sino también las que se generan en las familias, allá en los municipios donde no existen sistemas de recogida de residuos orgánicos. Qué buen lugar puede ser un colegio donde llevamos las familias los residuos orgánicos y los alumnos van viendo cómo esa basura se convierte en tierra, en abono. Y todo esto que estoy diciendo de contacto con la naturaleza, lo digo también de contacto con realidades sociales de necesidad. Es bonito y necesario y bueno visitar un museo, claro que sí, pero también es bonito y necesario y bueno visitar un centro social, un albergue, también un centro de tratamiento de residuos. Estas visitas ecosocioculturales, visitarlas, conocerlas, programas de voluntariado, campañas de solidaridad. Estoy seguro que todo esto ya lo hacéis en vuestros centros. Todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, los mercados de segunda mano. Si es que todo lo que sirve ha de seguir sirviendo. Si es que en España y en Portugal tenemos de sobra con todo lo que ya hay en circulación, sin necesidad de introducir más objetos nuevos en el circuito de consumo y desechar al circuito de desechos objetos que todavía sirven. Un colegio es un lugar excelente para favorecer ese intercambio, ese reciclaje y reutilización de cosas que todavía pueden seguir funcionando. Desde ropa deportiva, material escolar, incluido libros. Yo sé que esto a las editoriales de libro de texto no les gusta que lo diga, pero desde el punto de vista ambiental tiene sentido. Bancos de tiempo, que son esos clubes, por así decirlo, donde nos intercambiamos servicios mutuamente. Yo te arreglo el ordenador y tú me das clase de inglés. Yo te hago la cena y tú cuidas a mi familia. Yo te... qué sé yo, tantas cosas que se pueden intercambiar. En algunos centros existen monedas sociales escolares, que es como una moneda propia que sirve para intercambiar productos, intercambiar servicios dentro de la comunidad educativa. Y así todo esto se va generando una cultura de la economía social y solidaria. Grupos de consumo, que son familias que se juntan para consumir juntas. ¿Cuánta gente dice, yo es que no me da la vida para ir a comprar a la tienda de comercio justo o a la tienda ecológica? Evidentemente, cuando estamos en mentalidad individualista, no podemos. Pero, ¿y si nos juntamos 7 familias? Me toca ir una vez de cada 7 y compro para mí y para todos mis compañeros. Ese cambio cultural de consumir juntos, de comprar juntos, de ponernos de acuerdo para ir juntos y resolver juntos las necesidades de consumo. Y una plataforma educativa es un excelente lugar que puede favorecer todo eso. Toda la cuestión del transporte, organizar rutas en bicicleta, compartir coches. Por supuesto, temas de información y de formación, charlas, coloquios, visionado de vídeos, de documentales sobre consumo responsable y solidario. Y lo mejor, paneles de experiencia. Seguro que en la comunidad educativa hay familias que ya están poniendo esto en práctica. Que lo cuenten,
lo traemos al salón de actos, llenamos el salón de actos y que cuenten su experiencia. La mejor manera de aprender estas cosas no es leerlas, es que te las cuente alguien que ya las está poniendo en práctica. Y eso es un testimonio y es un ejemplo. Ya hay gente que va por delante, pues no hay que inventar nada, hay que seguir a toda esta gente que seguro que ya existe en nuestras comunidades educativas. Promover grupos de apoyo mutuo. Antes Mar me ha presentado como uno de los fundadores de Biotropía, que es varios grupos de apoyo mutuo de personas que nos apoyamos mutuamente a convertir nuestro estilo de vida. Y desde lo emocional y contarnos nuestros éxitos o nuestras decepciones hasta lo material y compartir recetas, páginas web, hasta ir juntos a ferias, a manifestaciones, a lugares de formación, nos apoyamos. Si es que solos no vamos a ninguna parte, que necesitamos apoyarnos mutuamente en la conversión ecológica. Y en un nivel, digamos, más propio del aula, recordando que siempre la mejor manera de educar es con el propio ejemplo. Estos momentos de relajación, meditación, oración, en clave de conexión, son fundamentales. Enseñar a nuestros alumnos a estar en su centro y a sentirse vida en medio de vida. Por supuesto, todas las actividades de información y formación críticas, siguiéndole la pista a lo que hay detrás de nuestros objetos de consumo y alimentación. Una actividad muy fácil de hacer es coger una etiqueta de un producto o un listado de ingredientes de un alimento y preguntarnos, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto cómo se ha producido? ¿Y esto en qué condiciones se ha fabricado? Seguirle la pista. Antes he dicho muchas veces, cuando sé que detrás de lo que compro, cuando sé que detrás de lo que como, es fundamental saber lo que hay detrás de las cosas que utilizamos todos los días y hacerlo con los alumnos. Por supuesto, talleres de reciclaje, de reutilizar, de reducir. Hay también otras pedagogías de cambio real y práctico, la pedagogía del aprendizaje-servicio, el Design for Change y tantas otras que lo que hacen es favorecer que los alumnos ellos mismos detecten necesidades que influyen en el bien común y pongan en práctica un proyecto elaborado por ellos para dar respuesta a esas necesidades. El problema, como veis, no es la falta de ideas, de recetas, de cosas que podemos hacer. El problema es más la falta de motivación y de decisión. Las ideas están ahí. Por eso es tan importante empezar por la conversión ecológica personal. Y termino con una cita de Laudato Si, número 180. No se puede pensar en recetas uniformes, pero en los ámbitos nacionales y locales siempre hay mucho por hacer. Como por ejemplo, y aquí el párrafo es largo en la lista de ejemplos que pone el Papa Francisco, y termina entre admiraciones. ¿Es tanto lo que sí se puede hacer? A mí me gustan mucho los escritos del Papa Francisco porque, a diferencia de otros papas, utiliza mucho los signos de admiración. Y eso es un papa que como que se emociona cuando escribe. Y esta última frase está entre signos de admiración. ¿Es tanto lo que sí se puede hacer? Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, por ponernos deberes. Guau, de verdad, guau, por todas las cosas que se pueden hacer realmente en estos temas de ecología. Lo que se puede hacer en estos momentos es dejar vuestras preguntas en el chat, en el que iremos recogiéndolas para al final poder transmitírselas a nuestros invitados. Así que ahí podéis ir dejando vuestras preguntas, ya hay alguna que hemos recogido. Y nosotros en la provincia de Marista Compostela lo que hemos hecho con todas estas aportaciones, como las que hemos escuchado esta tarde, pues ha sido elaborar un marco ECO2 social que hoy presentamos y que pretendemos que sea una herramienta de trabajo para desarrollar esas llamadas del capítulo que recordaba el hermano Ernesto, esa ecología integral, no solo verde, de la que hablaba Leonardo Boff,
y esas cuestiones prácticas, tanto por hacer, que acaba de recordarnos José Izaguirre. Todo en un documento sencillo. Esa ha intentado ser una de las claves, un documento que nos presenta el hermano Román Álvarez, a quien cedo ahora la palabra. Buenas tardes, Román. Buenas tardes, Mar. Boa tarde a todos y a todas. Decía José Izaguirre que hablar después de Leonardo pues era un reto. Pues hablar después de Ernesto, Leonardo e Izaguirre, pues no sé si no será muy atrevido. Pero bueno, sí que esta tarde pues queremos presentar nuestro marco ecosocial y antes de presentarlo, perdón, problemas técnicos. Perdón. Yo creo que ahora ya vemos la presentación. Deseo iniciar a miña presentación do quadro ecosocial da provincia marista Compostela, agradecendo pois, ao irmão Ernesto Sánchez, superior geral, a Leonardo Bob, a Xosé Izaguirre, pela presenza connosco esta tarde. Obrigado pela súa presenza e intervenções. Agradecer también a quienes estáis haciendo posible este webinar, de manera especial a Alfredo Veiga en la parte técnica, a Mar González, quien nos está guiando el webinar, y a Rui Pires, también entre bambalinas, y que nos echará una mano en el turno de preguntas. Y también agradecer a quienes habéis colaborado en la elaboración de este documento marco, el equipo de servicios institucionales, Alfredo, José Luis, Mar y Nacho, y a quienes habéis colaborado en las tareas de corrección y traducción, Nicolás, Carlos, Andrea, Luis y Carlas. A todos, gracias, obrigado a todos. El marco que esta tarde presentamos se encuadra dentro del Objetivo Estratégico 1 de nuestro plan para el trienio 2019-22 y nos llama a despertar y a desarrollar nuestra conciencia eco2 social desde una perspectiva integradora y cristiana en un marco institucional que promueva la solidaridad, el consumo responsable y la sostenibilidad. ¿Cómo hemos estructurado este marco? Bien, pues en la introducción tratamos de contextualizar este marco en línea con lo que nos pide la encíclica Laudato Si y con la quinta llamada del capítulo general, que nos invita a responder audazmente a las necesidades emergentes y, más concretamente, a despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa común. Cuando nosotros hablamos de conciencia eco2 social, estamos integrando una triple visión de la ecología: ambiental, económica y social, desde un enfoque cristiano para el cuidado de la casa común, en línea con lo que el Papa Francisco en Laudato Si denomina ecología integral. ¿Qué contenidos aborda nuestro marco? Pues entendemos que la conciencia ecosocial ha de ser articulada a través de diversos contenidos o áreas de trabajo que se desarrollarán en los diferentes ámbitos de actuación de nuestra provincia. Los contenidos o áreas de trabajo que abordamos son interioridad, huella ecológica, alimentación saludable y sostenible, medio ambiente, justicia social, igualdad de género, solidaridad, economía social, derechos de la infancia. Estos contenidos están relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y estos objetivos tienen o son metas que garantizarán
un futuro mejor para todos. Invitación que nos hacía Leonardo en su propia intervención y relacionaba pues, con lo que el Papa nos invita en las encíclicas, tanto Laudato Si como Fratelli Tutti. En esta presentación, que luego pondremos a disposición de los centros, pues hacemos una breve explicación de cada uno de los ámbitos que también ha hablado de alguna manera en esas pautas de actuación, en esas propuestas José Izaguirre: interioridad, alimentación saludable y sostenible, también el medio ambiente, justicia, solidaridad. Son los diferentes ámbitos que hemos ido hablando: economía social, derechos de la infancia. Muchos de estos ámbitos seguro que nos suenan de nuestro trabajo. Queremos integrarlos desde esta visión de conciencia ecosocial de la que estamos hablando. A continuación, situamos una serie de ámbitos. Consideramos que para despertar y desarrollar en las personas una conciencia ecosocial desde un punto de vista integrador y cristiano, promoviendo la solidaridad, el consumo responsable y la sostenibilidad, es necesario abordar el tema de una manera coordinada e integral desde tres ámbitos, como agentes educadores: familias, obras educativas y movimientos juveniles. La alianza entre ellos es necesaria, pudiendo ser el centro educativo el nodo de conexión de esta red que gira en torno al alumno como protagonista, en torno al niño y al joven como protagonista. Las actividades que se planifiquen, tanto en educación formal como no formal, deben integrar aspectos de este marco de conciencia ecosocial, tanto en la formación como en las propias actividades o gestión de los centros o entidades. En cuanto a la gestión de la conciencia ecosocial supone desarrollar acciones específicas que permitan implementarla en los distintos ámbitos de actuación. Este cometido abarca desde el conocimiento al trabajo en red o a la creación de estructuras que lideren la acción ecosocial. Mención especial a la sostenibilidad económica y ambiental. La sostenibilidad se refiere, por definición, a la compensación de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana. Dentro de este ámbito de gestión, también hacemos una invitación a cada uno de los centros a crear un equipo de gestión ecosocial, un equipo en el que incorpore los distintos miembros de nuestra comunidad educativa y también en línea con lo que nos comentaba José Izaguirre, relacionado con espacios, con movilidad. Son ámbitos que recogemos en nuestro marco ecosocial y que desarrollamos brevemente para ello. Otro apartado de nuestro marco tiene que ver con la formación. El objetivo de las acciones formativas que desarrollemos en este ámbito ecosocial, tanto a nivel provincial como a nivel de cada una de las obras, será el de despertar y desarrollar la conciencia ecosocial en la comunidad educativa marista, motivo por el cual hoy hemos invitado a estar con nosotros a Leonardo, a José Izaguirre y a Ernesto. Desde la perspectiva ecosocial, se persigue o perseguimos que los niños y jóvenes maristas sean personas comprometidas, activas y transformadoras de la sociedad, tal y como nos comentaba y nos invitaba Leonardo en su intervención. También nuestro marco recoge un apartado de pautas. En este apartado lo que ofrecemos son algunas indicaciones que ayuden a concretar en cada obra este marco ecosocial. Y retomo lo que decía José Izaguirre: huid de las recetas. No se trata de poner en práctica recetas. Siempre es mejor cultivar la sensibilidad y practicar lo que salga del corazón. Desde el modelo educativo marista,
La metodología a utilizar por excelencia es el aprendizaje-servicio. El objetivo al final del proceso de formación es que nuestros alumnos consigan un bagaje ecosocial, sobre todo experiencial, de manera que el producto final de estos APS a desarrollar incluya el componente de mejora del mundo desde el punto de vista ecológico y o social. Se busca una transformación a través de la participación activa de nuestros alumnos, que es uno de los derechos de la infancia, que sean capaces de desarrollar un diagnóstico de los problemas socioambientales del centro escolar y del entorno, que propongan y pongan en marcha medidas concretas para solucionarlos, implicando en esta tarea a todos los integrantes de la comunidad escolar. En definitiva, se trata de adquirir un aprendizaje a través de la experiencia y la participación. Una herramienta de visibilización propia de nuestro modelo educativo marista es el amanecer a la vida, siguiendo nuestro marco de espiritualidad GIER. Desde la conciencia ecosocial debemos cuidar específicamente amaneceres que nos lleven a vincularnos con los demás y con el entorno en el que vivimos. Conectar con los más necesitados, los pobres, los migrantes, las personas de los países desfavorecidos. En segundo lugar, conectar con la naturaleza y los seres que la habitan. Y, en tercer lugar, mostrar una sensibilidad especial con los compañeros que por diversos motivos puedan tener ciertas dificultades físicas, de soledad, que estén pasando por un mal momento. Eso nos llevará, pues, a revisar nuestros documentos oficiales. También hablaba José de experiencias de vida. Ese elemento es importante. No podemos dar aquello que no hemos experimentado, aquel camino que no hemos recorrido. Esas tareas de sensibilización de las que antes hablaba. También hacemos una propuesta de días señalados en nuestras obras, algunos de los cuales, pues, como que invitamos a que todas nuestras obras lo celebren. Día Universal de la Infancia, el 20 de noviembre, Día de Voluntariado, 5 de diciembre, Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, Día Internacional contra el Maltrato Infantil, Día Mundial del Medio Ambiente, diferentes ámbitos en esta línea. Y por último, el apartado de recursos. ¿Qué queremos destacar en este punto? ¿Qué quiero destacar esta tarde? Bueno, pues la divulgación del marco ecosocial debe realizarse, pues, a través de una comunicación clara y responsable que facilite el acceso a la información, promueva la inclusión, favorezca la igualdad de género e impulse la colaboración y el trabajo en red entre las instituciones. Hay 3 apartados en la recta final, uno destinado a la difusión, otro en el cual recogemos la bibliografía que hemos empleado y un apartado de anexos con algunas pistas. Y también en esta presentación, pues, hemos incorporado un apartado que en nuestra web recogerá las noticias Eco2 Social Marista y un tablón de recursos. Algunos elementos, recursos destacados de cada uno de nuestros países, en España o en Portugal, de fácil acceso para ellos. Recursos que también queremos que con la aportación de todos se vayan incorporando. Al final del webinar pondremos esta presentación y el marco a disposición de los centros, tanto en español como en portugués. El Papa Francisco, en la Laudato Si, en el número 14, nos dice que todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Todos nos podemos e debemos desempeñar un papel decisivo no cuidado da nosa casa común, porque falta pouco tempo e porque o futuro se construye hoxe. E non se construí sosiño, mas en comunidade e en armonía. Obrigado e boa tarde a todos. Muchas gracias, Román. El futuro se construye ahora
con todos esos retos, con todas esas pautas, con todas esas cuestiones de las que hemos ido hablando esta tarde. Y como decíamos, vamos a intentar trasladar las preguntas que nos han llegado o que nos pueden llegar todavía a través del chat a nuestros invitados. Preguntas que pueden realizarse tanto en castellano como en portugués, pero como mi portugués no es tan bueno como el que le hemos escuchado a Román, por ejemplo, pues contamos también con el hermano Rui Pires para poder realizar esas preguntas en portugués. Rui, buenas tardes. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Buenas tardes. Pues desde Carcavelos, Félix nos pregunta para Ernesto. Te pido por favor, y a ti te voy a hacer la pregunta en portugués. Qual deve ser ou pode ser o contributo dos maristas no cuidado da casa comum? Obrigado, Félix, por la pergunta. Carcavelos, grande escola. Eu acredito que o contributo dos maristas, pouco como também falei na circular que enviei ao Instituto, eu acredito que devemos pensar como diversas áreas. A comunidade, a família, a comunidade educativa, projeto como esse que Román apresentou agora para todos. E eu acredito que o contributo maior que podemos dar é fazer unidos projeto. Como dizia eu, temos 80 países onde estamos presentes, nos 5 continentes. Conheço que muitos países fazem iniciativas muito boas a nível da ecologia e talvez não conhecemos muito. Então, eu acredito que o contributo é criar esta consciência entre nós e tentar de fazer juntos essa conversão comunitária, o que estamos falando. E talvez nos ajudar, porque é uma coisa que devemos criar. E também gostei muito da ideia dos meninos, os alunos. Vamos fazer que eles sejam os protagonistas também. Talvez eles podem nos ajudar muito a ser criativos. Então, nós temos nas nossas mãos os alunos, as alunas, os estudantes, que podemos juntos fazer a caminhada. Estamos semeando o futuro. Eles serão, no futuro, as lideranças. Então, eu creio que eu contributo. Acredito que essa consciência que a educação é meio concreto, real, que pode transformar. Mas se não começamos, cada equipe, cada colégio, cada província, a fazer, então, sozinhos, não serve. Acredito que é um contributo que podemos aportar nós. Obrigado. Muchas gracias, Ernesto. Precisamente hay varias preguntas que hacen hincapié en ese papel protagonista de los niños y los jóvenes. Salva pregunta, ¿seremos capaces de escuchar y dar protagonismo a nuestros niños y jóvenes y tomarnos en serio sus propuestas ecosociales? ¿Cómo ayudar a caminar en esa toma de decisiones? Pregunta la que uno también, otra cuestión que realiza Javier y que señala que estamos fomentando el protagonismo de los alumnos y cómo podemos ofrecerles experiencias en las que sean verdaderos protagonistas. Preguntas que traslado a José Izaguirre por esas cuestiones prácticas de las que nos hablaba en su intervención. ¿Cómo les hacemos protagonistas y cómo hacemos caso de las propuestas que ellos nos puedan lanzar? José. Gracias. Pues no lo he mencionado antes, en la presentación que ha hecho el hermano Román aparecía en una de las diapositivas lo de Teachers for Future, que es algo que ha acontecido después de los Fridays for Future, que surgió de los propios estudiantes, de los propios jóvenes. Los profesores como que se incorporaron después. Caminemos juntos, acaba de decir el hermano Ernesto, y estos juntos no es solamente en la provincia marista de Compostela, hay otros jóvenes, hay otros alumnos en la sociedad civil que ya están dando pasos en esto. Primera respuesta, ¿cómo podemos ayudarles a nuestros alumnos en estos temas?
poniéndoles en contacto con otros alumnos de fuera de nuestros ámbitos que ya lo están haciendo para que aprendan de ellos. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos en nuestras obras educativas? Pues también toda la metodología de aprendizaje-servicio que ha mencionado Román es muy válida, ¿no? Eso es una buena metodología donde se les da iniciativa a los alumnos. Y en tercer lugar, escuchándolos y no poniéndoles objeciones. Supongamos que viene un grupo de alumnos a preguntar en este colegio cómo se hace lo de la gestión del agua o de la energía, ¿no? Pues en lugar de largarles, escucharles, aunque sea un poco costoso de tiempo, ¿no? Escucharles, acoger sus inquietudes y ver cómo poder incorporarlas. Es lo que así a bote pronto se me ocurre. José, una pregunta más en este aterrizaje dentro de las obras educativas de todo el tema ecosocial. Nos señala Antonio Leal que a veces al hacer cambios encontramos la resistencia en los grupos con los que vivimos, familia, compañeros. Desde la experiencia, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo podemos convencerlos para avanzar y no desistir en estos cambios necesarios? Gracias, Antonio. Te recuerdo mucho de la Semana de Conversión Ecológica de Valladolid, que celebramos todos los veranos, menos el pasado que no pudo ser. Pues, en mi experiencia acompañando grupos de apoyo mutuo, me voy dando cuenta de que hay que respetar los ritmos de cada cual desde donde está y hasta donde puede. Y esto es algo que la experiencia nos dice. Es imposible pretender que el 100% de la comunidad educativa vaya al mismo ritmo en esto de la conversión ecológica. Y hay que comprender que habrá unos que van más por delante y otros que irán más a remolque. ¿Qué hay que hacer? Pues permitir estos diversos ritmos y favorecer el que aquellos que quieran y puedan llevar un ritmo más intenso lo puedan hacer. Lo he dicho antes, promover estos grupos de consumo, grupos de apoyo mutuo, de aquellas familias que por circunstancias pues puedan embarcarse en estos ritmos. Y a los más rezagados, pues comprender que les cuesta más, animarles, comprenderles y soportar sus dudas, porque hay muchos prejuicios en todo esto. Respetar los ritmos y favorecer los ritmos distintos. Esto creo que es una clave importante. Muchas gracias, José. Seguimos con algunas preguntas, en este caso para Leonardo, porque al hablar de ecología integral, nos señala Eladio, estamos hablando de llevar adelante propuestas desde distintas disciplinas, desde distintas materias, espiritualidad, contacto social con el entorno y romper algunas fronteras. ¿Qué estrategias sugiere para llevar a cabo esa visión de la ecología integral a la acción educativa? Leonardo. Esperamos que nos haya podido escuchar. Vamos a ver si conseguimos. ¿Sí, Leonardo? Adelante, por favor. Yo creo que el gran reto es superar la atomización de los saberes que tenemos, las distintas especialidades. Hemos separado las cosas, que en realidad están todas juntas, como el Papa lo dice. Están separadas en nuestras cabezas, disciplinas distintas. En realidad, todos los seres están conectados y por eso también la comprensión de ellos tiene que ser totalizante. Lo que decimos, hay que ecologizar todos los saberes, es decir, ponerlos en conexión con tal que todos ellos ayuden, primero a comprender más los aspectos diferentes de la realidad y a la vez superar dificultades, rescatar cosas que se han perdido, se han dañado, y permitir que puedan evolucionar y desarrollarse. Y es como un proceso
dinámico y único. Y para nosotros es más difícil porque toda la cultura nuestra es una cultura de especializaciones. Lo que los alemanes dicen, los Fachidioten, los idiotas especializados. Uno sabe solo de piedras, otro solo sabe de animales, otros sabe de pájaros. Pero hay que reunir todos los saberes, interconectarlos, porque la realidad está toda interconectada. Y eso es el paso nuevo del llamado nuevo paradigma, que es la nueva alianza de los saberes, un famoso libro de Ilya Prigogine, un gran premio Nobel de física y química, que habla de la unidad de todos la nueva alianza, que todos los saberes más populares, los saberes de los indígenas, los saberes de la población más marginada y de los cultivados por la escuela, por la universidad, por las distintas disciplinas, todo eso forma la unidad del saber y son otras ventanas sobre la realidad. Lo que es la realidad no sabemos, algo misterioso, pero nos acercamos a partir de distintas approaches, distintas aproximaciones, y eso crea la nueva alianza que él llama, la alianza de todos los saberes, sin excluir ninguno, incluso de la bruja, del que hace bendiciones populares, todos tienen algo a decir sobre la realidad. Entonces, eso exige una apertura muy grande, superar una especie de fundamentalismo científico, como si la única forma de conocer la realidad sea de las ciencias experimentales, de la tecnociencia. No, el ser humano conoce de muchas formas, de una forma más simbólica, forma más mítica, forma más plástica, forma más, digamos, teatral. Todas son formas de comunicación donde la realidad se muestra en sí misma y nosotros podemos enriquecernos a medida que nos abrimos a todas estas dimensiones de conocimientos, que son dimensiones que reproducen la riqueza de la realidad. Também Leonardo perguntam desde Portugal que se esta ecologia integral é uma reafirmação da antropologia cristã para ultrapassar a era do necroceno. Sí, estoy escuchando. Ni la pregunta la escuché. Ah, ya. Sí. Voy a contestar en portugués. Eu creio que nós estamos numa situação grave e que o Papa denuncia quando faz a crítica ao despotismo da tecnociência, que ele chama o despotismo do antropocentrismo absolutista. O ser humano é um elo entre todos os demais seres, e não simplesmente o senhor e dono que está sobre os seres. Então, a maneira de superar isso é ter uma compreensão que está desenvolvida na Laudato Si, mas muito mais desenvolvida está na Fratelli Tutti, quando o Papa coloca que o fundamental é sentir que nós ter coração, como a Aguirre e o Ernesto também enfatizaram, a importância do coração, de sentir a realidade, criar laços e depois criar uma cultura ecológica, não somente atos de preservação, de redução, de
reutilização, de reciclagem, mas uma cultura que nós agimos ecologicamente sem pensar, porque já incorporamos esses valores, de respeitar cada ser porque ele tem um valor em si mesmo, mesmo quando não tem uma utilização direta a nós. Curiosamente, no número 2 da Laudato Si, o Papa, citando São Francisco, que pedia que os frades deixassem nas suas hortas um cantozinho para as ervas silvestres, as ervas daninhas, porque elas também, do jeito delas, louvam a Deus. Porque então não tem nenhum ser que não tenha significado. Todos os seres têm um sentido, têm o seu lugar no conjunto dos seres. E a capacidade de ver isso é próprio do ser humano, de ver essa totalidade. Não só ver a árvore, ver a floresta, a totalidade. E isso eu acho que é ter uma compreensão antropológica mais global, já que o ser humano é um nó de relações voltado em todas as direções. O ser humano é um projeto infinito que nunca se realiza totalmente no espaço e no tempo, por isso está aberto à dimensão da eternidade. Isso constitui parte da antropologia na ótica cristã, uma antropologia aberta ao infinito, porque o infinito, a sede de infinito que está em nós, é uma espécie de chamado do infinito que nos conclama ao encontro. E, como disse Santo Agostinho, nós só descansamos quando encontramos esse infinito, adequado à nossa dimensão infinita. Então, eu acho que essa antropologia nos ajuda a ter uma visão mais integral e é uma visão realmente ecológica, porque nos coloca em relação com todas as coisas, sem excluir nenhuma delas. Muchas gracias, Leonardo. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero es que ya tenemos que ir mirando un poquito el reloj, porque hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. No vamos a dejar de hablar de ecología integral. De aquí, en esos 7 años que decía antes José Izaguirre, y seguro que mucho hacia ese futuro que se construye hoy y que se construye día a día. Hablaremos de ecología integral, como dice el título del libro de Leonardo Boff, publicado por la editorial CAF, y como hemos recogido en el marco Ecuador Social que hoy hemos presentado en tan buena compañía. Esta será una materia, una inspiración transversal en todo lo que hagamos a partir de ahora. Gracias a la Fundación Edelvives por su colaboración en este evento, gracias al hermano Ernesto Sánchez, a Leonardo Boff, a José Izaguirre, el hermano Román Álvarez por su participación. Alguien nos decía en el chat que es una pena que en estos actos online pues no se puedan escuchar los aplausos, pero vaya desde aquí nuestro aplauso por todas y cada una de las intervenciones. Y gracias por acompañarnos a todos y cada una de las personas que han estado al otro lado de las pantallas. Gracias por vuestra atención y vuestras preguntas que demuestran el interés por llevar a cabo todo esto de la ecología integral a la práctica a partir de mañana. Ahora lo que nos toca es poner el broche final y para esto contamos con el Superior Provincial de Compostela, con el hermano Tomás Briongos. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes y al final de nuestra formación solo unas palabras de saludo y unas palabras de agradecimiento. Gracias a todos vosotros, educadores maristas de Compostela, que estáis todos los días al cuidado de los alumnos y que en este plus pues sois capaces de reservar tiempo para la formación, para el cuidado de vuestra propia persona. Muchas gracias por trabajar en todo esto que queremos poner mucha fuerza desde la provincia, de desarrollar el marco ecosocial para que nos comprometamos, alumnos, educadores, en el cuidado de la casa común. Los de Ernesto nos han ayudado. Esta llamada del capítulo general nos transmita pues ganas de llevarlo adelante, no solo nosotros, sino con todos los maristas del instituto. Nos sentimos agradecidos por las palabras de Leonardo Boff, que nos recuerda
todo su compromiso de cuidado de la naturaleza, de cuidado de la creación, que nos llama a hacer una alianza global, elegir un futuro de vida. Muchas gracias a las palabras de José Izaguirre, porque has puesto tu vida y en tus palabras, los que te conocemos, vemos tus cuestionamientos. Que esas palabras que nos diriges nos lleven también a cuestionarnos, a saber elegir, a cuidar aquellas cosas que defienden la vida. Ahora el reto está en nosotros, pues nos han encomendado una bella tarea, un bello desafío, el cuidado de nuestro planeta, el cuidado de los seres. Aunque sean muchas las tareas que llevamos en nuestros colegios, aunque a veces pues haya cansancio en nosotros, que podamos apoyarnos unos a otros para llevar adelante esta bella tarea. Mucho ánimo a todos.